Y yo creo que antes de empezar con el sermón, yo creo que es necesario darle ese lugar de lo que el Señor hizo hace algunas semanas. Para los que quizá no nos conocen, mi nombre es Irving y Estefanía es mi esposa y juntos somos misioneros. Y en una de esas labores como misioneros está el recibir y hospedar a algunos hermanos de iglesias en Estados Unidos para que vean la obra maravillosa que Dios está haciendo aquí. Algunas personas de esta manera nos han conocido en redes sociales, algunos aquí en la congregación, pero le damos muchas gracias a Dios porque hace 2 semanas hubo un grupo que estuvo acá y está enamorado de la cabaña de Dios, de lo que Dios está haciendo por acá. Nos tocó poder hospedarlos y poder atenderlos junto con Joe y Corina. Y durante esa semana fue una semana muy bendecida, muy buena. Normalmente el último día, que fue el viernes, nosotros acostumbramos llevarlos a conocer, a poder convivir y que también descansen un poquito después de una semana ardua de trabajo. Y en esa semana pues fuimos a visitar la famosa ciudad de Irapuato y el centro, y estuvimos comiendo y disfrutando. Fue un día maravilloso, pero al final del día llegamos a casa y me sentí sumamente cansado. Y en ese lapso le digo a Fanny, teníamos todavía que hacer un video, y le digo, déjame ir a descansar un rato y ahorita continuamos. Y ya cuando me fue a despertar, ya lo único que podía decir era ayúdame, ayúdame. Aunque yo quería decirle que tenía sed, pero era ayúdame. Y ya no podía, simplemente mi cerebro se desconectó. Ya no podía unir las palabras en una oración completa. Entonces a ella le dio temor y dijo, esto tenemos que llevarlo al hospital. Entonces junto con el pastor nos llevaron ahí al hospital. Y cosa extraordinaria que usted pocas veces ve pasar en el IMSS, en menos de 15 minutos ya nos estaban atendiendo, nos estaban haciendo una entrevista. La verdad no sé si contesté algunas preguntas que me hicieron o simplemente dije ayúdame, porque era lo único que podía hacer. Estaba desconectado totalmente mi cuerpo y también mi mano derecha. No me refiero a Fanny, sino literalmente mi mano derecha no la podía cerrar muy bien. Estaba perdiendo fuerza en todo este lado derecho, en mis pies. Y me atendieron. En menos de 1 hora ya me habían hecho bastantes exámenes y hasta Dios puso a las personas indicadas. Había un joven que estuvo ahí atendiéndonos con de verdad una actitud bastante humana. Y pues estando ahí al pendiente, yo podía ver su consternación, aunque yo creo ve casos similares todos los días, pero pude ver a través de él ese cuidado de Dios. Y pasaron las horas, ya me dormí, me sedaron un poquito para si había alguna inflamación en el cerebro pudiera disminuir. Y ya a las 6 de la mañana ya podía decir algunas cosas, pero eran en inglés, como que me fui con los americanos. Y ya no podía expresar lo que quería, nadie de ahí me entendía y seguía teniendo sed. Entonces ya me volví a dormir, dije vamos a intentarlo una vez más. Ya a las 9 de la mañana ya el pastor me hizo otra entrevista y ya pude empezar muy lentamente a hablar, pero ya pude empezar a unir algunas oraciones y algunas palabras. Ya cuando otra vez me dormí dije vamos a intentarlo otra vez, y desperté y estaba el hermano Dani y ya pude tener una conversación normal, ya un poquito con una mayor velocidad y ya sin los idiomas mezclados. Nos dieron de alta el domingo. El lunes fuimos con una neuróloga. Toda esta semana ha habido algunos exámenes y le doy muchas gracias a Dios porque definitivamente fue un milagro. Y yo veía y decía, pues yo creo que ya me voy a quedar así por toda la vida, pero veo cómo Dios actuó de una manera muy, muy rápida. Todavía no saben qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Aunque he conocido ahora muchos que no sabía que eran doctores, que me dicen, no, ese es por esto y por aquello y por esto otro y debes de tomar esto. Pero entre muchos exámenes aún todavía no saben cuál ha sido la razón. Pero
No saben si fue como un microinfarto o fue a lo mejor una deshidratación del cerebro o fue todavía no saben. Todos los exámenes han salido bien y eso también es para darle gracias y honra a Dios de que no hay aún secuelas visibles. Y le doy muchas gracias a Dios porque de verdad fue un momento de bastante crisis. Y hasta la neuróloga estaba sorprendida y decía, ya checamos todo y todavía no sabemos dónde está el asunto. Pero quería traerlo delante de ustedes porque sé que a muchos de ustedes les ha pasado una situación. Han tenido una situación de crisis y a usted le consta que Dios sigue haciendo milagros. Y que en esos milagros muchas veces nos olvidamos de que a veces es una gran oportunidad en que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y el día de hoy vamos a darle gloria y honra a Dios, no solamente hablando de este maravilloso milagro, sino también de otro que está en la Escritura. No sé si pudieran darme un poquito de luz por acá. Y vamos a ir a Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 29. Es el pasaje que vamos a estar analizando en esta mañana. Y si de repente empiezo a hablar en inglés, ténganme paciencia, yo creo que voy a volver a agarrar Wi-Fi. Pero antes de poder analizar y entrar en la Escritura, vamos a orar, ¿les parece? Padre bendito y Padre maravilloso, gracias porque, Señor, el día de hoy nos permites estar aquí compartiendo y celebrando y estar contentos, Señor, por las grandes maravillas que has hecho y recordando, Señor, que tú tienes un propósito muy claro para nuestras vidas. Y Padre, te pedimos que a través de esta Escritura tú puedas hablar a lo que está pasando en nuestra vida, que puedas llevarnos a ese mayor crecimiento y a una mayor intimidad contigo y saber que el mismo Señor Jesús que caminó en la tierra es el mismo que hace milagros a través del Espíritu Santo y esta maravillosa disposición que tienes de acercarte para nosotros. Y Padre, que si hay alguna máscara que no nos permite estar de cara a cara contigo, Señor, sea derribada en esta mañana. Y que, Señor, podamos entender cuál es la raíz del problema. Quizá de salud, quizá de nuestro matrimonio, quizá de esa relación fría que tenemos contigo, pero que hoy podamos descubrir y dar un paso en valentía que venga a través de tu Espíritu Santo para que nos lleves a una mayor intimidad. Y que así como sanaste, Señor, mi salud, que sanes también, Señor, cada área de nuestra vida y sobre todo el área espiritual. Te lo pedimos y te damos gloria y honra en Cristo Jesús. Amén. Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 29. Vamos a estar analizando este pasaje el día de hoy. Pero usted se ha dado cuenta que este fin de semana usted ve bastantes máscaras. A veces hasta ni sabe quién trae máscara o quién trae disfraz y quién se viste de diablo, quién hace esto y aquello. Y pues todos, algunos como que están escogiendo su equipo, ¿eh? Algunos celebran Halloween, otros el Día de Muertos, pero usted lo puede ver que cada año parece que esto crece cada vez más. Y usted me dirá, pero Irving, no me puedes negar que estas tradiciones, pues, ¿a poco no te gusta el pan de muerto? Tan delicioso que es. O no es bonito y muy cultural ver todo decorado con papel picado. O también, ¿a poco no es delicioso lo que no se comen los muertos? El molecito que le gustaba a la abuelita, ¿a poco no es delicioso? Y pues yo pienso que es una celebración, algo inocente. A los niños les gusta. Y a veces queremos ver diablos donde quiera. Pero cuando vemos el trasfondo de que hay muchas veces rituales satánicos con un trasfondo bastante oscuro, pero con una cara que luce bastante inocente. Y vemos a lo que dice la palabra de Dios en segunda de Corintios capítulo 6, 24, que dice: ¿qué relación tendrá la luz con las tinieblas? Y nosotros sabemos que no hay ninguna relación. Y este es un ejemplo de muchas veces cuál es realmente la raíz del problema. Que la raíz del problema no es el entretenimiento, no es la celebración, no son los dulces, es
un trasfondo espiritual. Y me decía un amigo bastante sabio, ¿verdad? No te sorprendas que si sales afuera a buscar a Satanás para divertirte, no te sorprenda que te siga de regreso a tu casa. Y esto no solamente afecta a nuestra vida, afecta a nuestra familia, a nuestra ciudad, nuestra iglesia. Entonces el día de hoy queremos enfocarnos en eso. ¿Cuál es la raíz a veces del problema que hemos venido arrastrando por años y que no nos ha permitido crecer espiritualmente? Y lo que vamos a entender es que es una raíz que siempre es espiritual. Y vamos a esta parte de la escritura en Marcos capítulo 9 versículo 14. Voy a estar leyendo de la versión Nueva Traducción Viviente, por si de repente suena un poco diferente, pero creo que el lenguaje es bastante entendible y el mensaje es el mismo. Y dice así el título: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Entonces lo que está pasando aquí tiene bastante importancia, el trasfondo. Lo que está ocurriendo, aquí nos está presentando el Evangelio de Marcos 2 escenas, y la que termina de explicar es la transfiguración. Jesús está allá con algunos discípulos y se presenta en toda su gloria, destello y magnificencia, y algunos personajes del Antiguo Testamento, y ellos se quedan tan sorprendidos que no saben qué responder. Eso está ocurriendo en un área. Mientras está toda la multitud, están presentes los discípulos, pero están enganchados los discípulos en una discusión con los líderes religiosos que buscaban matar a Jesús, buscaban hacerlo quedar en ridículo, hacerlo quedar mal ante la multitud, y están discutiendo. Y muchas veces así es como Dios nos encuentra. Nos encuentra hablando de cosas importantes en la vida, de sucesos de los que todos hablan, a veces que son virales, o nos ven hablando acerca de política, acerca de fútbol, acerca de la familia, acerca de cosas que son importantes para la vida, pero nunca de las cosas primordiales, que son las cosas que nos conectan con Cristo Jesús. Y están enganchados, yo creo como dos gatos así peleándose, y están ahí platicando y están discutiendo, y toda la gente está enfocada en eso. Y muchas veces nosotros nos encontramos distraídos con cosas que no son primordiales en la vida. Y ahí es cuando en el capítulo 15 se presenta un cambio en la historia. Dice: cuando la multitud vio a Jesús, Jesús se presenta y dice: todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. La manera más clara en que el Espíritu Santo se manifiesta, en que Dios se manifiesta, es irrumpiendo en nuestras vidas, es cambiando el ritmo de lo que está ocurriendo. Y la gente, aunque estaba discutiendo, de repente ve a Jesús y se maravilla. Y esa es una de las palabras claves en el Evangelio de Marcos: maravilla, asombro. Y en alguna ocasión me tocó ir al Festival Internacional del Globo aquí en León, y esto es para explicar un poquito que a veces buscamos a Dios a nuestra manera, no de la manera en que nos dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros tratamos de buscar a Dios a nuestra manera, es simplemente una manera de mostrar, o una máscara del orgullo de decir: no, es que yo lo busco como a mí me parece correcto. Pero vamos a aprender 3 puntos importantes en este pasaje, que no solamente se presentan, sino que se repiten. Y hay algo interesante cuando hablamos acerca de la repetición en la vida de los judíos. Ellos dicen que la repetición es el alma de la educación, que si hay algo importante que aprender, está en la repetición. Y cuando vemos algo en la palabra, es que Dios está poniendo énfasis para que pongamos atención, para que abramos los ojos, sacamos la pluma, el marcador, y digamos: aquí Dios quiere hablar a mi vida. Y esto es lo que está pasando. Lo vamos a ver desarrollándose. Y vemos que Jesús se presenta, y de esa misma manera, cuando les platicaba del Festival del Globo, es la única vez que he ido, pero es muy interesante porque en medio de la oscuridad de la noche prenden estos globos de formas, colores distintos,
de personajes y se ven sorprendentes porque son bastantes. Y cuando los inflan y cómo se ven de una manera muy bonita, muy interesante, pues la gente no sabe ni siquiera dónde voltear. Y lo que podemos describir es asombro. La gente se asombra. Yo estaba sorprendido. Y había una mujer que llevaba a 2 de sus hijos allá al lado de nosotros y estaba con el video. No sé si había grabado por 2 horas o más, pero de repente estaba tan sorprendida que cuando voltea a ver a su muchacho adolescente, ve que tiene como ese tipo de personas que le escurre atole por las venas, ¿verdad? Que como que hasta dices, ¿sí estará vivo? Y le pones un espejo aquí abajo de la nariz, ¿verdad? Usted conoce a alguien, no voltea a verlo ahorita, no, pero quizá usted conoce a alguien así, ¿verdad? Y en ese asombro esta mujer le dice, ¿qué te pasa? Has perdido la capacidad de asombro, ¿verdad? Y lo sacude 2 o 3 veces. Y eso me recuerda que muchas veces de esta misma manera, como muchos en la multitud se sorprendieron, otros no se sorprendieron con Jesús. A pesar, recuerde, de que acababa de bajar de ese momento sorprendente de la transfiguración. Y muchas veces hemos perdido la capacidad de asombrarnos en el ámbito espiritual ante la presencia de Dios. Es más, a veces ni siquiera lo percibimos. A veces ya nos sentimos por tener un corazón tan duro. Y vemos que aquí ocurre quizá con los líderes religiosos. Ellos pasaban por alto la divinidad de Dios. Pero aquí Dios se presenta como una amable invitación, incluso el día de hoy, para que podamos estar conectados con Él, para que nuestra vida sea transformada. Y vemos que se presenta, y en el versículo 16 dice lo siguiente: ¿sobre qué discuten?, preguntó Jesús. Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. ¿Ah? Y a lo mejor usted pasa por su mente, el Irving estaba poseído porque no podía hablar, pero no era el caso, hermanos. No siempre aplica, ¿verdad? Y vemos que esta desesperación del hombre le hizo olvidarse totalmente de los protocolos que existían, de levantar la mano, de saludar primero a Jesús, de hacer fila. Yo creo que había una fila esperando a personas que fueran sanadas o personas que recibieran una palabra de parte de Jesús. Yo creo que había una fila, y como él en las tortillas se metió y dijo: Señor, traigo una gran necesidad. Tengo un hijo que está endemoniado y que no puede hablar. Y vemos, hermanos, que a veces la situación, la crisis, la desesperación sale a relucir en momentos de nuestra vida donde no podemos ya aguantar más, donde no sabemos si va a haber esperanza, si hay solución ante los conflictos, o si la relación que tenía tan estrecha con Dios puede ser restaurada. Pero Satanás lo que usa es lo que hablábamos al principio: la rutina. A veces nos hace olvidarnos sí, nos acordamos en un momento y parece que todas las emociones se vienen en caudal, pero después nos olvidamos y seguimos el ritmo de vida que siempre hemos tenido. Y por eso nada cambia, porque no le permitimos a Dios que cambie algún aspecto de nuestra vida. Y vemos que esto es lo que sucede, porque buscamos a Dios a nuestra manera. Y a veces el buscar a Dios en nuestra manera se ve de la siguiente manera: se ve que nos acercamos un poquito, que venimos al altar y lloramos, pero el resto de la semana nos olvidamos. Y pasan otros 2 o 3 semanas, otra crisis a nuestra vida, nos acercamos un poquito y luego nos olvidamos o nos enfriamos otra vez. Y esto cada vez hace que nuestro corazón tenga como una crisis, un shock. Una parte a la vez va muriendo. Pero vemos que aquí se presenta la primera oportunidad, el primer paso del día de hoy, que es que la manera en que debemos de acercarnos a Dios, ya dijimos, debe de ser bíblicamente. Y debo de acercarme, hacerme disponible a Dios, no solamente una vez cada 2 meses, sino debe de ser de una manera diaria. Por eso Dios pone ese ejemplo de: yo soy el pan de vida. Y yo le pregunto: ¿cuántas veces come en el día? 3, 4, algunos hasta más, ¿ya? Y se notan. Pero vemos
que en lo espiritual no es lo mismo. Si usted recuerda cuántas veces oro, cuántas veces leo la palabra, y a veces son 2, 3, o simplemente lo decimos así, son 3, 4 veces como compromiso porque soy cristiano y pues sí, debe uno de leer la Biblia, pero a veces no lo haces. Y vemos que ese es el recurso más importante que todos tenemos aquí. Y me acabo de dar cuenta de una manera más directa la semana pasada, es el tiempo. Cuando estás en una cama de hospital, cuando estás en una camilla, cuando tu tiempo y tu movilidad, tu energía es limitada, te das cuenta que el tiempo, como leíamos, es efímero, se va rápido. ¿Y qué es lo que hacemos con él? Lo ponemos, lo traemos, nos acercamos a Dios. Y vemos que después de esto, volviendo a este hombre que hizo el primer paso correcto, se acercó, se hizo disponible a Dios, trajo a su hijo ante la presencia de Jesús. Versículo 18: y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo, él echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Y déjeme decirle, hermano, a pesar de lo incómodo que a veces puede ser el pasar por una crisis, gloria a Dios por las crisis, porque es una manera en que Dios de manera íntima nos acerca, nos atrae para poder apapacharnos, para poder susurrarnos al oído un mensaje que transforme nuestra vida, que nos saque de ese enfriamiento espiritual. Y a veces estas situaciones son el medio que Dios utiliza para acercarse a nosotros y que nosotros nos acerquemos. Yo sé que ha pasado por una crisis, y usted recuerda cuando usted se acercaba de manera confiada ante el Señor. A veces no lo podía escuchar porque no había desarrollado ese hábito, pero usted sentía su corazón cómo reaccionaba y se acercaba, corría a los brazos de papá. Hace 2 años, cuando mi papá estuvo en el hospital, yo lo recuerdo con mucho cariño, porque veo, no porque quisiera verlo ahí en el hospital, pero por la manera tan directa en que Dios nos dirigía y nos hablaba en las decisiones. Y una semana atrás no fue diferente, no fue distinto. El Señor no nos deja de su mano cuando nosotros nos acercamos, y cuando nos acercamos humildemente, cuando reconocemos que Él es el número 1, cuando reconocemos que Él tiene el control de nuestra vida, cuando reconocemos que hemos perdido el control. Y vaya que este muchacho había perdido el control, se descontrolaba, sacaba espuma, y el corazón de este padre estaba dolido. Había pasado quizá décadas con ese dolor. Pero también revela este pasaje que muchas veces cómo es que tomamos las crisis. Y si usted se nota en este último versículo, al final parece que todo está bien. Le explica al Señor cuál es el conflicto, cuál es el problema de su hijo, y al final le exige a Dios. Ese es el orgullo del pecador, que a veces nos olvidamos que nosotros somos la creación y Él es el creador, y venimos y le exigimos. Y a veces cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, eso desarrolla una sensación de amargura en nuestro corazón. Y quizá esa amargura, ese peso lo has venido arrastrando por mucho tiempo, y es porque te rehusas a aceptar lo que era la voluntad de Dios. Y muchas veces son las consecuencias de vivir alejados del Señor, de no entender por qué las cosas ocurren de esa manera, de no entender que estamos en medio de una batalla espiritual. Y al final parece que viene este hombre como si viniera a servicio al cliente, ¿verdad? Y le dice: lo traje ante tus discípulos y no pudieron hacerlo. A ver, ¿qué garantía me vas a dar, Dios? Ese es el orgullo del pecador. Y nos dice Proverbios capítulo 16 versículo 5 que Dios aborrece al orgulloso, y dice que lo ve de lejos. Y esto puede explicar a veces por qué hemos batallado tanto con una situación. Le hemos pedido a Dios que conteste de alguna manera y Dios no lo hace, y nos decimos: ¿por qué, Señor? Porque a veces pensamos que estamos como frotando una lámpara mágica,
pero no vivimos conforme a la voluntad del Señor con obediencia. Señor, es que yo me quería casar a los 25 años y ya tengo 44. Y el Señor te dice: ay, hijo, qué bueno que no te has casado y no veo que te cases pronto. Porque uno, ¿cómo está tu relación conmigo? Con el ser que es perfecto. Y llevas una relación imperfecta. ¿Quién es el del error ahí? Y nos negamos a aceptar eso. Ahora dime cómo será una relación con una persona que es imperfecta. Y aparte dime, ¿dónde buscas las parejas que quieres que sean tus esposas? ¿En el antro? ¿En la escuela? Son personas que no conocen de Dios. Tú no vives conforme a la palabra de Dios. ¿Y así quieres que conteste? Es una bendición que no te has casado, porque el problema no se ha multiplicado. A veces por eso Dios no contesta nuestras oraciones, porque venimos con ese orgullo del pecador. Entonces la manera bíblica de acercarme al Señor, número uno, es hacerme disponible, es prestar atención, prestar oído. Número dos, es venir con un corazón humilde, no exigiéndole a Dios, sino: Señor, quizá hay algo que no he visto, hay algo que no he escuchado. Háblame, porque quiero en verdad poner de mi parte para que tú cambies mi vida. Versículo 19. Jesús le dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y no lo dice la palabra de Dios, pero yo me imagino que Jesús volteó a ver a la multitud y les dijo: gente sin fe. Volteó a ver a aquel hombre que estaba delante de él: gente sin fe. Volteó a ver a sus discípulos, yo creo todos apenadillos, que no habían podido sacar el demonio, y gente sin fe. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, si Dios estuviera, y está aquí la presencia del Señor, pero si pudieras ver sus ojos y si pudieras escuchar su voz literal, te preguntaría: hombre sin fe, mujer sin fe, ¿por qué? ¿Por qué no has venido delante de mí con un corazón humilde? ¿Por qué no te has acercado? Porque vives alejado de mí y vives de una manera dolorosa, de una manera que es una maldición para los que te rodean. Porque el Señor no le gustaría que imitaran tu forma de vivir. Y eso demuestra el gran dolor que Jesús llevaba en el corazón al ver a aquella multitud. Y esto empieza a quitar parte de la máscara que estaba entre esta multitud, estas personas, este hombre y Jesús. Eran tan ciegos que Dios, yo creo que todavía irradiaba esa parte de la gloria de la transfiguración y ellos ni siquiera podían notarlo. ¿Y cómo se dio cuenta Jesús que eran personas sin fe? Por un hecho muy sencillo: porque estaban llenos de temor. Cuando escucharon lo que el demonio hacía a este joven, y de repente, yo creo a la distancia, porque estaba cerca, lo escuchaban, y todos se llenaron de miedo, y todos, yo creo que se hicieron para atrás. Ay, ¿dónde está? Y Dios, Jesús, pudo ver ese temor en las personas. El temor es algo maravilloso porque nos permite ver la prioridad de nuestra vida. Hay una imagen que nos permite saber cuál es la prioridad de nuestra vida, y es con una moneda, una simple moneda. Esto representa la prioridad de mi vida, donde pongo mis recursos, mi tiempo, mi dinero, mi actitud, mi mejor actitud. Y a veces por eso te explicarás por qué vas con una mejor actitud al cine que a la casa de Dios. Porque a veces tienes una mejor actitud en tu trabajo que en tu casa, que parece que todo te hace enojar. Y eso es por la prioridad de tu vida. Entonces imagina que esta moneda representa la prioridad, lo número uno de tu vida, donde tienes tu enfoque, donde tienes el plan de vida y donde pones todo lo más valioso que tienes. Y de un lado está la cara
del miedo. El miedo nos demuestra, nos revela qué es lo que va a estar ahí, lo que nos va a mostrar que está en la otra cara, lo que más amamos. Y eso revela la prioridad de nuestra vida. Si por ejemplo tú escuchas que están despidiendo gente en tu trabajo y para ti lo más importante es tu carrera laboral y tú dices, voy a poner más horas, y tú te pones como voluntario para que te den más horas en el trabajo, pasas largas jornadas, a veces fines de semana, sacrificas a tu familia, y aunque ahí pareces muy profesional y pareces el mejor trabajador, cuando llegas a casa te conviertes en el peor padre. Y eso revela que la prioridad en tu vida es tu carrera laboral, que lo que más amas es tu trabajo y por eso temes perderlo. Pero el temor es algo que sí necesitamos en nuestra vida, pero solamente un tipo de temor, y es el temor a fallarle a Dios. Cuando entendemos el poder y la magnificencia de Dios, es como cuando un niño se equivoca y le toca la disciplina. Pero la más grave disciplina es que se rompe la relación. Y el Hijo de Dios, ese es el mayor temor que debe de tener, de que si yo le fallo a Dios, voy a lastimar su corazón, voy a dañar, que Él me ama de una manera profunda y no estoy actuando conforme a todo lo que Él me ha dado, que me ha dado su espíritu como la manera para poder caminar en santidad. Eso es lo que nos revela el miedo. ¿Dónde está realmente mi amor y dónde está mi prioridad? Y a veces venimos con esta identidad equivocada y nos permite este pasaje desenmascarar el ídolo de nuestra vida. ¿Dónde está realmente donde estamos poniendo toda nuestra energía? Donde estamos poniendo toda nuestra mejor actitud y nuestra pasión. Y muchas veces simplemente nos damos cuenta de que aquí es donde tenemos la religión, pero no tenemos una relación con Dios. Que nuestra prioridad es que vivimos alejados del Señor, porque cualquier cosa que ocurra en nuestra vida nos causa temor. Ahora, esta semana que pasó, hubo bastante temor en mi vida, sobre todo el día lunes y el martes, porque el sábado y el domingo me la pasé dormido, pero los demás días tenía temor. Estoy pero jovencísimo, no me vaya a morir. Arlette está pequeña y uno empieza a imaginar, la mente juega y todas las posibilidades, y sobre todo cuando no sabes lo que te va a pasar. Pero el día martes yo sentía que eso estaba afectando tanto mi estómago como a la fuerza de mi vida, y me paré ahí delante de las escaleras y le dije: Señor, es cansado, no subir simplemente las escaleras, es cansado, reconozco que hay un temor. Y Padre, yo solamente te pido que me ayudes a poder quitar ese temor en mi vida, porque sé que el sentir ese tipo de temor es pecado. Y yo no quiero, Señor, en este proceso, y que todos se imaginan, el Irving andaba pecando, y siempre nos imaginamos eso, pero aquí nos damos cuenta que hay una batalla espiritual, hay una batalla real, y a veces nos desconectamos y pensamos, a veces, es que cayó en pecado, y le damos mucha importancia a las personas, pero a veces no se trata de eso. Hay una batalla muy real. Y estando ahí delante de la escalera le decía: Señor, ayúdame a poder deshacerme del miedo, llévate el miedo de mi vida. Y de repente volteo al lado izquierdo de la escalera y está un librero. Y en ese librero, en la parte de arriba tenemos algunas fotos, y hay un cuadro que pintó Estefanía. Y en ese cuadro dice: ayúdame. No, eso es lo que yo le decía a Fanny, ¿verdad? En ese cuadro decía: no temas,
porque yo estoy contigo. Y eso, wow, fue una señal tan clara, una señal tan directa de Dios. Y no pude más que sonreír y decir: Señor, tú eres un Padre tan personal, un Padre que responde al clamor de tus hijos. Y esto es lo que nos habla acerca del temor. Esta gente estaba llena de temor. Y es ese tercer punto que debemos de traer. Uno, debemos de acercarnos a Dios, hacernos disponibles. Número dos, tenemos que venir con un corazón humilde. Por eso dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare y clamar, aquel pueblo que clama mi nombre, se arrepintiera y dejare sus malos caminos, yo sanaré su tierra, dice el Señor. Pero vemos que estas personas que estaban llenas de temor se habían olvidado de quién era Dios. Versículo 20. Estamos hablando del muchacho endemoniado. Lo traen ante la presencia de Jesús y dice: así que se lo llevaron, y cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso, retorciéndose y echando espuma por la boca. Satanás estaba tratando de mostrar que tenía el control del muchacho, y lo hizo convulsionarse y gritar, y la gente se llenó de temor. Pero eran simplemente patadas de ahogado. Recuerdo una de esas veces que me desperté, yo decía: Señor, no puedo entender qué es lo que sucedió, pero sí hay un mensaje muy claro que el Señor ya me había estado revelando y mostrando y preparándome para lo que iba a suceder. Y empecé a notar que todo este mes de septiembre y octubre hubo varias situaciones en la iglesia, de crisis, de temor, del enemigo atacando a miembros de ustedes de la iglesia, al pastor. Y yo decía: Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Y lo único que el Señor me reveló es: esta es una batalla espiritual. Esta es una batalla que no es contra sangre y carne, sino que contra principados. Y el Señor me permitía ver todo lo que el Señor ha estado haciendo, no solamente a través de la iglesia, sino en la ciudad, en la cabaña de Dios, en el Instituto Wesleyano, con tantas barreras y murallas. Y el Señor decía: es como esto, es este demonio tratando simplemente de intimidarnos, de que bajemos la guardia, de que nos demos por vencidos, de que dejemos de avanzar. Y el Señor me decía: espera, porque si este fue el golpe que hizo Satanás, espera de la manera en que Dios va a responder, un knockout completo. Pero va a haber muchos que se van a dejar llevar por el temor. Hay muchos que van a mejor dar retirada, porque prefieren vivir una vida tranquila pero sin sentido. Y vemos que la mayoría de nuestras batallas, ya sean conflictos en el matrimonio, ya sea en el trabajo, ya sea en las finanzas, tiene que ver con que en algún área de nuestra vida no tenemos el control. ¿Y qué es lo que trata de hacer el hombre? Este joven no tenía el control de su cuerpo. ¿Qué es lo que trata de hacer el hombre? Trata de retomar el control y trata de hacer todo lo posible. ¿Y cómo lo hace? Busca a los doctores, busca a veces el consejo del barbero, de la tía, de la suegra, de la cuñada. Trata de buscar un montón de soluciones. Incluso hay personas que vienen a la iglesia y a veces: yo creo que necesito una limpia, por parte de la tradición, que tienen una mezcolanza de creencias. ¿Por qué? Porque no conocen al Dios verdadero. Y si no conoces al Dios verdadero, no vas a actuar como un verdadero hijo de Dios. Y vemos que en esta parte el primer paso nos recuerda: tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo con un espíritu y un corazón humilde, y tenemos que dejarle el control a Dios. El primer paso para la victoria es llevar la batalla a Jesús. Y esto es lo que hicieron: llevaron a este joven delante de Jesús. Y ahí realmente
hubo algo sorprendente. Si la gente ya estaba maravillada, se iban a maravillar aún más. Pero eso nos revela que todo problema tiene raíz espiritual. Este joven había vivido con temor toda su vida, y vemos de cómo este descontrol le hizo recordar que había sido dominado por Satanás por tantos años. Pero en ese momento vio una luz de esperanza, porque se encontró con el rostro de Jesús, y ahí supo que había vida después de tantos años de vivir dominado por la muerte. Por eso es que estas fiestas realmente es una puerta abierta para que Satanás entre en nuestras familias. Versículo 21. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ahora estamos yendo versículo por versículo, pero aquí nos adelantamos 1:30. Porque vemos algo interesante que Jesús hace. Jesús es un Dios muy amoroso, y es un Dios que nos toma de la mano como un buen padre para mostrarnos. No solamente Él quiere cambiar nuestra vida, quiere que entendamos para que tengamos un cambio de mentalidad. Jesús ya sabía todo, ya sabía la raíz del problema, lo que estamos tratando de descubrir. Él ya lo sabía, porque vemos en otro pasaje donde Él hace un milagro y dice que sabía lo que estaban pensando los líderes religiosos, y les dice: ¿por qué cavilan? ¿Por qué piensan de esta manera? Entonces Él ya lo sabía, Él ya sabía el pasado, Él ya sabía todo, pero lo hace para que el Padre pueda quitar otra parte de la máscara, para que pueda darse cuenta de dónde está el verdadero problema. A veces queremos ayudar a las personas sin darnos cuenta que quien realmente necesita ayuda somos nosotros. Queremos nosotros ayudar a las personas, pero no tenemos una buena relación con el Señor, y si no lo hacemos, eso nunca va a poder pasar. Y vemos que este padre pues contesta desde que era niño. Entonces aquí nos habla de que hay una protección maravillosa para aquellos que no solamente conocen de la palabra, porque quizá tú vienes los domingos, quizá tú has tomado algunos cursos, pero no vives en obediencia. Entonces no vives bajo esta protección de Dios, o vives jugándole al vivo, saliendo un poquito y luego entrando, y esa es la primera protección que tiene el vivir bajo la provisión y el amor de Dios. La segunda es una maravillosa que se llama familia. Cuando un hombre y una mujer se unen en sagrado matrimonio y se someten, se ponen debajo de esa protección, de esa sombrilla de Dios, Dios bendice a sus hijos hasta que puedan decidir y ser conscientes de su vida espiritual. Entonces, cuando aprendemos que este joven desde niño había sufrido esa posesión demoníaca, lo que nos dice es que esto revela una raíz del problema. Le quita una máscara al enemigo. Le está mostrando el Señor a este hombre: tu corazón es el problema. Tú no has vivido una buena vida espiritual, porque tus hijos no están bajo la protección divina, porque tú no te has sometido bajo la obediencia de Dios. Ese es el área que Satanás quiere dominar y quiere conquistar. Si conquista esa parte de la familia, todo lo demás está perdido. Y es por eso que familias, matrimonios, el día de hoy yo les hablo. Esa es una parte crucial. Que si tú no has vivido y tienes conflictos en el matrimonio, pero nunca has caminado delante del Señor y decir: Señor, yo quiero aprender, no sé realmente el rol que hay de la familia bíblica. Porque a lo mejor tú dices: bueno, es que cada familia es diferente, cada uno se acomoda como se encuentra y lo que sea, pero la Biblia es específica en el rol de la familia. Algo tan importante Dios no lo deja a la ligera. Si la Biblia empieza con Adán y Eva, con un matrimonio, así empieza la Biblia, y termina en Apocalipsis con la iglesia casándose con Jesucristo, y todo lo de en medio
nos habla de que el matrimonio tiene un rol importante en el plan maravilloso de Dios. Y si tú no sabes cuál es tu rol, y comienzo con los hombres, hermano, si tú no eres el más espiritual de tu casa, déjame decirte que desde ahí tu vida y la vida de tus hijos se está dirigiendo en este camino. Porque la Biblia ha llamado al hombre a ser el sacerdote de su casa. No digo que las mujeres no sean espirituales, pero Dios nos llama a los hombres a poner un énfasis, a que busquemos a Dios de una manera profunda. Porque donde va a estar el ataque principal va a ser en la cabeza. Y la cabeza debe de estar lista, la cabeza del hogar. Pero a veces se nos hace tan cómodo no involucrarnos en la educación de nuestros hijos, de no ser un ejemplo de cómo se debe de llevar una vida espiritual. No, eso le corresponde a los misioneros, le corresponde al pastor, le corresponde a los líderes, te corresponde a ti como padre de familia. Y mujeres, hay una ola fuerte, tan sutil, de tomar un rol que no te corresponde, de un peso con el cual no vas a poder llevar, porque no fuiste diseñada para eso. Y debes de soltar la dirección, queriendo yo llevar la dirección de tu familia, queriendo ser la que proteja a tu familia y la que siempre entra a resolver el asunto, y lo que tú digas es lo que se hace. Ese no es el rol de la mujer. Y el tercero es la corrección, aquella que pone las reglas. Tú no estás diseñada para eso. Pero cuando te dejas, te sometes, varón, a la dirección de Dios y amas a tu familia, y cuando tú te sometes, mujer, a Dios, y los dos compaginan y ven que no son enemigos, sino son la manera más clara en que Dios manifiesta el evangelio. Efesios capítulo 5 nos dice que así es la familia. La familia no es para que tú seas feliz. Ah, caray, es que yo ya no soy feliz. El matrimonio es para que tú seas más santo, para que seas más similar a Jesucristo. Y cuando la gente los vea y digan, ellos están viviendo la obra del evangelio, tus hijos instantáneamente van a ser bendecidos. Tú no tienes que poner a tu pareja y a tus hijos como reto. No, es que los hijos son lo primero. No, es que pues yo amo más a mis hijos que a mi esposo. Eso no es bíblico. Y la verdad, has batallado a veces en el matrimonio porque no has buscado la dirección de Dios en esa área. No has dicho, Señor, vengo humillado. Tú tienes tus ideas y dices, yo me voy a dirigir. Y dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen que son verdaderos, que son ciertos, pero su final es final de muerte. Y aquí está la verdadera batalla, cuando Satanás se manifiesta, pero no sabe que Dios tiene el golpe y la decisión final. Y vemos que este padre empieza a ver que no se trata de la condición solamente de su hijo, sino de la condición espiritual que ha afectado a su familia. Versículo 22 dice el padre de familia: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. A esa palabra se me hace conocida. Y ayúdanos si puedes. Vemos primero que sí se acerca. Él no se ha alejado, está acercado ahí a Dios. Se acerca de manera humilde y le dice: Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero de repente está el tercer paso que no quiere soltar. No quiere soltar el control. Y en ese tercer paso surge de nuevo el orgullo del pecador y le dice: ayúdanos si puedes. ¿Ah? Y a veces nuestro lenguaje suena como muy espiritual, como una garantía de: no, pues yo no le quiero exigir tanto al Señor, mejor busco otras soluciones. Así como Sara, cuando Dios le prometió a Abraham y a Sara que les iba a dar un hijo, y pasaron varios años y no sucedía, y dijo Sara: pues vamos a ayudarle a Dios, ¿te puedes meter con mi concubina? Y Abraham dijo: ¿segura? No, hombre, ¿cómo crees? Y conflictos que llegan hasta el día de hoy. Y eso
no lo quieres ver en tu familia. No lo quieres ver en tu familia. Va a ser muy triste para muchos, y desgraciadamente que están aquí, que nos escuchan desde redes sociales, que creyeron ser salvos toda la vida. Y si yo te pregunto, si tú murieras el día de hoy, ¿verdad? Si de repente se te desconectara el chip y acabaras en el IMSS, ¿verdad? Acabarías, y si murieras, ¿verdad? Acabarías en el cielo o en el infierno. Ya después de 4 o 5, por compromiso, porque hay otros hermanos presentes, dirías, no, pues al cielo, al cielo, sí, porque he creído en Jesús. Y si yo te preguntara, ¿has vivido en santidad? No, pues la verdad es que no. Y dice la palabra de Dios, sin santidad nadie verá a Dios. A veces una manera de entender lo que la salvación es como una puerta. Es una decisión drástica que cambia tu vida. Pero la santidad es ese camino en el cual te vas a volver a la semejanza de Cristo. Y muchos entran por la puerta y después la apostasía. Le dan la vuelta al Señor a pesar de conocer lo bueno. Y quizá esta es la situación de tu vida, que como dice Apocalipsis, has dejado tu primer amor. Te has olvidado. Y se ve en la relación que tienes con los otros. Si para los otros y los demás que te rodean eres una bendición o eres una maldición. Y para muchos va a ser doloroso que terminen en el infierno. Y eso no va a ser lo más doloroso de esa situación. Lo más doloroso es que nuestros hijos siguen nuestros ejemplos. Y las probabilidades son mucho más altas de que terminen en el mismo lugar donde tú termines. Y qué triste sería. Y muchos lo han experimentado y lo van a experimentar. Que terminen en el infierno y años más adelante vean en ese mismo tormento a sus hijos. ¿Por qué? Porque nunca conocieron realmente a Dios, como este hombre. Dice, ayúdanos si puedes. Se veía que no sabía quién era Dios, quién era el verdadero que puede hacer, que es todo posible para él. Y él se rehusaba a soltar ese control. Ahora, el dudar, porque vemos aquí una duda en este hombre. El dudar no está mal. Vemos muchos hombres y en muchas situaciones, porque no conocemos todos, somos humanos, pero dudamos a veces. Y el dudar no es pecado, pero la manera en que reaccionas conforme a la duda, eso es lo que se puede convertir en pecado. Y este hombre dudó de Jesús, pero vemos en su maravilloso amor cómo Dios lo lleva a que suelte el control. Versículo 23. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y aquí tampoco lo dice en la escritura, ¿verdad? No porque voy a escribir una versión nueva, no, pero de repente yo creo que el Señor se rió un poco. ¿Cómo que si puedo? Y yo creo que se rió y lo volteó a ver a ese hombre, pero con misericordia. Y le dijo, yo creé. Bueno, pensó, ¿no? Yo me imagino que en este contexto estaba esta verdad, ¿verdad? Yo creé el universo, yo creé las galaxias, yo creé este planeta. Y me preguntas que si puedo. Yo creé la variedad de vida que hay, de fauna, de flora, de cosas que ni siquiera te puedes imaginar y no conoces. Yo los creé. Y me preguntas que si puedo sacar un demonio. Yo creé al ser humano con una intención en mente, que pudiera conectar con la Trinidad, con Dios, y que nos pudiera conocer profundamente. Y en ese grande amor que sea parte, que se deje abrazar por nosotros, por ese Dios único y verdadero. Y me preguntas que si puedo sacar un demonio, que no lo ves, que está revolcándose porque ya sabe que llegó su hora. Y vemos ahí que le dice, yo quiero, yo puedo, pero depende de ti. Y hay algo que tú vienes arrastrando, hay un peso que no te deja y que estás ahí enfrente de la escalera.
diciendo: Señor, he tenido temor, he tenido duda, ayúdame, porque ya no tengo fuerzas para continuar. Y el Señor dice: depende de ti. ¿Tú quieres? ¿Tienes fe? ¿Tú quieres que haga un cambio de verdadero en tu vida? ¿Que no vivas a medias? Yo te quiero quitar esa máscara. Yo te quiero llevar a la raíz del problema. Es difícil escarbar, pero yo la quiero cortar de raíz. Que ya no sea un problema en tu vida. Y vemos que al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y vemos que el padre tiró su orgullo, se dio cuenta que no le servía de nada, soltó el control y se lo trajo delante del Señor. No solamente a su hijo, sino su propia vida. Él se dio cuenta de que el problema mayor no era lo que estaba pasando en la vida de su hijo, sino era lo que estaba pasando en su corazón. Esa es la raíz del problema. La raíz del problema no está en las circunstancias que están pasando alrededor de ti. La raíz del problema no es con lo que has venido arrastrando, con el sufrimiento y con el abuso. Esa no es la raíz del problema. La raíz del problema no está en tu jefe o en las personas, que es muy común escuchar cuando alguien viene a consejería, que echamos la culpa a las personas que están alrededor, pero esa no es la raíz del problema. La raíz del problema está en tu corazón, en que te rehusas a soltar. Y a lo mejor dirás: pero ¿cómo me voy a rehusar a soltar el pecado? Pero porque sabes que dentro de soltarlo todo está soltar el pecado, soltar los deseos de tu corazón, tus sueños, tus anhelos, 2 o 3 veces de vacaciones en el año, de tenerle el enfoque en tu trabajo y en una vida y en una estabilidad social, y de que te vean en un cierto círculo y que la gente te vea y te observe. Pero tienes que tirar eso. Y este hombre se dio cuenta que no le servía de nada, que no podía ayudar a nadie si él no permitía que Dios transformara su corazón. Hay una canción muy bonita que se llama que es de Jesús Adrián Romero, y habla que la única batalla que tenemos que perder para poder ganar es la batalla que tenemos con Dios. Como la batalla de este hombre, que se rehusaba a soltar la mano del control, no solamente de su vida, sino de su hijo. Versículo 25: cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Dijo: te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Jesús le había enseñado cuál era la raíz del problema y se había encargado por completo. Entonces el espíritu, versículo 26, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Ya lo mató Jesús. Y cuando vemos este conflicto, este punto, este clímax de la situación, va a haber situaciones en las que parecen fuera de nuestro control total, y es necesario. Si tú ves la imagen de esta situación, vemos que está este muchacho como si estuviera muerto. Estaba rígido cuando estaba controlado a veces por Satanás, pero Dios quiere hacer nuevos comienzos, y este muchacho necesitaba morir. Y dice que quedó como muerto. La gente empezó a susurrar, se le pasó la mano, no sabemos qué sucedió, pero vemos que en eso ocurre algo extraordinario. Dice, se quedó como muerto, y nos apunta a algo que después el apóstol Pablo nos revela: que debemos de morir a nuestro yo, que necesitamos morir a nosotros mismos. Es necesario. Cuando vemos la imagen de la cruz, así como también una moneda, lo vemos de manera muy gráfica. De un lado está Jesús,
entregando la vida por cada uno de nosotros. Y del otro lado hay un lado vacío, para que tú y yo nos crucifiquemos, para que tomemos esa cruz. Dice Pablo: toma tu cruz cada día, muere, porque para mí el morir es Cristo. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Creo que otra vez se me desconectó. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a veces lo tomamos muy literal, de qué fatalista, queremos, no hombre, que tenemos que andar como con la vida como si fuera nuestro último día, así bien suicidas. No se trata de eso. Se trata de que cada día tenemos que morir a esa naturaleza pecaminosa, entregarlo todo. Y a veces es esa parte de los sueños que no queremos entregar. Después de ese error, versículo 27, pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Hay algo extraordinario que es el toque de Jesús. Jesús lo tocó y volvió a la vida. Así como cuando le dio la vida a Adán, Dios. Y yo creo que muchos anhelan que esa sea la situación de ustedes el día de hoy. Señor, devuélveme la vida. Parece que vivo una vida de comprar cosas, de alcanzar logros, y parece que no tengo esa plenitud y esa parte completa. Pero quiero vivir y es necesario morir. Pero lo que cambió todo es cuando Jesús entró en escena. Es cuando aquel hombre se hizo disponible, cuando finalmente soltó el orgullo, vino con humildad, le dio el control al Señor y el Señor cambió por completo todo. Es el poder de la cruz, es el poder de la resurrección del Señor. Versículo 28 y 29. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno? Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración. Ahí muestra una parte de mucha misericordia del Señor, y sutilmente les revela esa falta de compromiso con Dios a sus discípulos, y les dice: no sale solamente con oración. ¿Qué quiere decir eso? Que no habían orado, que no habían buscado la presencia de Dios, que ellos creían que Dios les había dado el poder y estaba en ellos el poder de sacar y hacer todo lo demás, pero no está en nosotros. Ese está en la relación que tenemos con Dios. Y yo creo que los discípulos bajaron la mirada, la cara, y dijeron: nos hace profundizar en lo más importante. Hemos puesto nuestro tiempo, nuestras finanzas, nuestra energía, nuestra mejor actitud en donde no es. Nos hemos inflado de orgullo pensando que está en nosotros, en la manera en que buscamos a Dios, y nos olvidamos de cómo es que Dios quiere que le busquemos. Y el Señor lo dice con una voz de amor, porque le duele vernos con ese insomnio. Nos duele vernos, le duele vernos con esa falta de pasión. Le duele vernos vivir simplemente sobreviviendo. Le duele ver cómo lastimamos a las personas que decimos amar más. Le duele vernos que está nuestra vida perdida, desviada. Y el Señor se hace presente y dice: pero yo quiero transformar tu corazón. Yo quiero renovar eso que un día comencé contigo. Vamos a inclinar nuestros rostros. No sé si pueden pasar los hermanos a ministrar, y vamos a orar. Padre maravilloso y Padre eterno, Señor, qué manera tan gráfica, tan real, tan moderna, de que tu palabra no pasa. Dice que no pasa de tiempo. Y Señor, gracias, porque
así como has hecho un milagro en la vida de este hombre y en la vida de su hijo y en la vida de su familia y la transformación eterna, Señor, así sigues haciendo una transformación y milagros en la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias, porque a través de este mensaje, Señor, has hecho la palabra más real para cada uno de nosotros. Y has hecho, Señor, que podamos entender que tu diseño, Señor, tu intención y tu voluntad es que nos acerquemos, a que ya no vivamos en distancia, a que tomemos un plan de acción para entregar nuestras vidas, para que tú rompas ese corazón, para que nos quites la máscara. Has encontrado la raíz del problema, Señor. Es nuestro corazón. Es un corazón alejado. Es un corazón tibio. Es un corazón distraído en otras áreas. Es un corazón que lucha con las personas y no entiende que es una lucha espiritual. Pero papá, hoy te has presentado. Hoy nos has maravillado. Y hoy nos llamas por nuestro nombre. Yo quiero retarte esta mañana, porque de esa misma manera que ese hombre salió de entre la multitud, trayendo la crisis de su corazón, de su familia y de su hijo delante del Señor, él sabía que ya no podía cargarla más. Y quizá tú has cargado con esa carga de emociones, de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu falta de fe, de tus miles de intentos de acercarte a Dios, pero simplemente estás desaprovechando tu tiempo, estás tirando a la basura los recursos que Dios te ha dado. E incluso te cuesta soltar una bendición para otros hermanos, te cuesta pasar minutos en oración, pero pasas horas viendo un partido de fútbol. Te cuesta tener una actitud correcta de adoración y decir: Señor, estamos delante de ti, gracias. No merecemos y sabemos que tú eres la respuesta, y parece que estamos muertos, que hemos perdido la capacidad de asombro. Y Padre, por eso tú nos llamas al altar, porque hemos comprendido el plan que tú quieres para con nosotros. Porque es una manera de decir: Señor, ya no quiero tener secretos, ya no quiero tener esa relación de adulterio que está en medio de mi vida, que quizá ni siquiera es con una persona, es con el celular, es engañándome a mí mismo, pensando que yo puedo controlar, pero no puedo, Señor. Que veo como Satanás quizá no se manifiesta en mi vida de esta manera, pero tiene el control de mi tiempo. Que paso horas en el celular, que paso en los sentimientos odiando más a las personas y no he hecho nada por solucionar esas relaciones rotas. Papá, ya no puedo, es cansado desobedecerte, es cansado venir todos los días y fingiendo ser tu hijo, pero no vivir con una vida plena. Papá, quizá este es mi momento de crisis, quizá este es el momento en que tú quieres mostrarme esa vida extraordinaria que tienes para mí. Y comienza aquí en el altar. Comienza acercándome y diciendo: Señor, he venido a tus pies porque ya no sé qué hacer. Olvídate de los protocolos, olvídate de: no, es que la gente no se tiene que enterar de lo que está sucediendo en tu vida. Esto no es por los demás, esto es por una relación con papá. Y ven y clama: restáurame, Señor. Hay una palabra que aparece 2 veces en este pasaje que leímos, y era la palabra que simplemente se me vino a la mente. Estaba en el flote de mi corazón de que clamaba a ti y decía: Señor, ayúdame. Y wow, maravillosa es tu presencia.
que en el libro de nuestra vida este pasaje maravilloso que se escribió el 2 de noviembre del 2025, el Señor se manifestó y la gente se maravilló. Y eso cambió, eso transformó mi vida. ¿De qué, Padre? No me has visitado una sola vez. Tú quieres habitar conmigo. Padre, te pido que tú restaures aquí las personas que están clamando, Señor, por que tú restaures ese matrimonio que empezó con amor, que empezó con ilusión, que empezó clamando a ti, pero se ha salido de control. Pero está como este joven incontrolable, con esa relación de ese hijo que tenía en los brazos, pero ahora está rebelde, está enajenado en el celular, está buscando las cosas que no son tuyas y que prefiere pasar horas en el celular, pero no puede pasar 20 minutos en tu palabra. Y no sé qué hacer, papá. Padre, siento temor, siento miedo de las cosas que me rodean, de que no he escuchado tu voz en medio de la prueba y no sé cómo acercarme a ti. Hoy vienes aquí, Señor, y me dices: primer paso, hijo, ven, acércate, porque tienes un toque maravilloso, un toque extraordinario. Y Padre, que vamos a ver cómo el enemigo sale huyendo, cómo el enemigo es derrotado, cómo tú vas a cambiar toda nuestra vida, toda nuestra rutina familiar, porque tú quieres restaurar, e incluso sin merecerlo nos haces esta promesa: tú vas a restaurar lo que la plaga se llevó, lo que aquellos años parecían perdidos, yo los voy a restaurar. Porque Jeremías 11:11 dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal. Y sabes una cosa, hijo mío, sabes una cosa, hija mía, no me he olvidado de esos planes. Yo sigo teniendo esos anhelos contigo, sigo anhelando pasar horas y que realmente aquella falta de amor de tu niñez, aquella falta de amor en tu matrimonio va a ser restaurado. Y no va a comenzar en tú recibiéndolo, sino tú dándolo, porque eso eres tú. Eres un Dios extraordinario. Padre, gracias. Gracias porque tú eres un Dios que restaura. Padre bendito, gracias. Y gracias porque sigues teniendo ese plan inicial con el cual nos llamaste. Que la obra que comenzaste en cada uno de nosotros la culminarás, y que a través de esta iglesia transformación tú vas a hacer algo extraordinario, tú vas a hacer algo grande, que tus planes ya han sido de antelación, que tú quieres empezar una liberación de este país aquí, Señor. Padre, que la independencia espiritual de este país que ama adorar a la muerte, un día se regocijará en darte gloria y honra, y le dará pena porque no venimos antes a tus brazos. Pero dice tu palabra que la obra empezará con tu iglesia, que empezará con tus hijos. Ten fe en que Dios hoy comenzará la obra, y la comenzará, y podrás decir esas palabras de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y vendrán, caerán 10,000 a mi diestra, 10,000 a mi derecha, pero a mí no van a llegar, porque tú estás conmigo. Tú tienes el control y el poder de mi vida, Señor. Y aunque los
planes no salgan como yo planeaba, Señor, yo confío de que será, Señor, lo que sea tu voluntad. Padre, te pido por cada uno de tus hijos que los has llamado como Josué. Mira que te mando y que te esfuerces, que seas valiente, no temas. Oh Padre, qué palabra tan extraordinaria, no temas. Que le escribiste con amor 365 veces. Y no viviremos con temor porque tú estás con nosotros. Pero si nos pides una cosa, como a Josué, esa estrategia, y nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Padre, causa en mí un hambre y una sed por tu palabra. Padre, tira el iPhone 17, tira aquello que me quita de la distracción, aquello que no me doy cuenta pero me está robando la pasión. Quita las amistades que me alejan de ti. Aleja de mis familiares. Mis familiares ya no son de sangre carnal, sino que son de sangre espiritual, de aquellos que compartimos la misma sangre derramada en la cruz. Padre, así será, así lo harás. Y Padre eterno, gracias, porque te manifiestas de una manera especial para con tus hijos. Porque, Señor, es ese golpe maravilloso que nos dices: hijo, solamente espera, porque ese enemigo está derrotado. Ese enemigo ya no puede levantarse. Pero yo te voy a levantar para que proclames la palabra, para que hagas discípulos, para que la pasión y el enfoque que tienes hoy sea destruido. Padre, gracias. Que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Y tu iglesia, como esa manifestación de fe, dice: